El cine de Jorge Sanginés se remonta a la década de los años 50, tras la creación del Instituto Cinematográfico Boliviano, es decir, una vez del triunfo de la Revolución de 1952, el gobierno del MNR crea precisamente el Instituto Cinematográfico Boliviano para hacer películas que promocionen la revolución. Estaba a la cabeza Óscar Cerruto en una primera instancia, y Jorge Sanginés estaba de vuelta de Chile porque allá se fue a estudiar filosofía y también estudió las artes cinematográficas. Pero para muchos jóvenes, sin lugar a dudas, hablar de Jorge Sanginés les debe resultar extraño, porque la mayoría de sus películas han sido difundidas en festivales, en organizaciones sociales, en sindicatos, en organizaciones campesinas, y en el circuito comercial muy poco se ha distribuido o se ha emitido las películas de Jorge Sanginés. ¿Por qué razón? Porque fundamentalmente el cine de Jorge Sanginés ha estado vinculado desde los años 60 hasta entrados los años 80 a lo que es un cine político, un cine educativo, un cine de formación, un cine radical. Muchos críticos de cine, el caso de Pedro Sus, de Carlos Mesa, han denominado a esta etapa del cine de Jorge Sanginés. Pero también debido a que el propio Jorge Sanginés nunca ha permitido de que las películas del grupo Ucamau sean difundidas a través del DVD o el Blu-ray, como hicieron otros directores de la talla de Antonio Eguino, de Paolo Agassi o el mismo Marcos Loaiza. Bueno, esto tiene una explicación, fundamentalmente porque Jorge Sanginés cree que el cine debe verse en el cine, como una reflexión conjunta, como un elemento colectivo. Precisamente las películas que él ha hecho, y hasta ahora hay la polémica de poder ver cine en un ambiente especial, en una sala cinematográfica, o lo que está pasando hoy en día, ¿no? Todas las películas, el caso de Roma, se van difundiendo en Netflix, el Irishman o Irishman de Martin Scorsese, que le ha hecho mucha crítica a la difusión de películas a través de la televisión o de estas instituciones que muestran las películas por cable o por internet. Es importante su visión de Jorge Sanginés. Es por eso que la difusión de estos materiales, que yo he conseguido algunos pirateados, ¿no? Que de mala calidad, por supuesto, es por eso que muchas personas desconocen el cine de Jorge Sanginés. Pero el cine de Sanginés va a tener tres importantes etapas. La primera es la que va a conducir de los años, digamos, finales de los 50, entrado hasta los años 80, un cine comprometido, un cine político, un cine radical, un cine que buscaba la revolución a través de las imágenes en movimiento. Se ha convertido en uno de los más importantes cineastas del cine mundial. George Sadoul, en su monumental obra La historia del cine mundial, refiere muy importantemente a Jorge Sanginés como un creador importante. Además, dentro de sus películas, dentro de su trabajo como director, él también fue en su juventud un cineclubista, es decir, proyectaba algunas películas, hacía el cineforo, el cine debate, para fundamentalmente reflexionar, hacer una construcción crítica de la obra audiovisual. Había que debatirla, había que analizarla. Y eso no se hace a través de una visión de un video, de un DVD. La difusión es más individual, más comercial, es un disfrute
más que una crítica o un análisis a las películas que como cotidianamente vemos y que en su mayoría provienen de Hollywood. Es decir, el cine latinoamericano, por ejemplo, el cine europeo, a nuestras salas cinematográficas prácticamente no llegan. Ahora que hay más cine, más salas de cine y hay infinidad de películas para verlas, la mayoría son absurdas. En su gran mayoría las películas que son recomendadas están uno o 2 días. Y es por eso que vamos a tratar de reflexionar el cine de Jorge Sanginés. Les decía que el cine de Sanginés tiene 3 etapas desde mi punto de vista. La primera es la radicalización, el cine político, el cine comprometido, el cine que muestra otra forma distinta de hacer cine, un cine desde el pueblo. Jorge Sanginés en esa etapa también reflexiona el cine. ¿Qué quiero decir? No solamente se convierte en director de cine, sino también en teórico del cine. Influenciado por los maestros del cine soviético, estoy hablando de Sergei Eisenstein, Pudovkin, Davchenko, y el teórico del montaje, Lev Kuleshov, él también empieza a teorizar el cine, pero desde un punto de vista andino, desde un punto de vista del ser nacional, es decir, desde un punto de vista boliviano. ¿Qué director de cine, hay muchos por supuesto, ha trabajado en hacer películas, en guionizar películas y también en producir teoría? Uno de esos libros, creo que es de su producción, creo que ha sacado 2 libros. El más importante es del año 1979, denominado El cine junto al pueblo, teoría y práctica. Acá precisamente vemos cómo se han realizado sus primeras películas, cuál es la filosofía del director para llevar adelante toda esta mítica producción del gran director boliviano. La segunda etapa es la etapa, digamos, de las nuevas tecnologías, donde Jorge Sanginés va a aplicar, digamos, ese cine digital, un cine, digamos, un poco más accesible a la gente, porque no nos olvidemos, hacer cine en los años 50, 60 era sumamente caro. Los aparatos gigantescos de producción, había que llevar las cintas a hacer revelar a Alemania o a Chile, resultaba sumamente caro. Y bueno, con las tecnologías se empieza a democratizar un poco esto. Otro elemento que hay que destacar del cine de Jorge Sanginés es que él, junto a otros directores, por ejemplo, de la talla de Octavio Getino, que también es un teórico, un argentino, Solanás, Miguel Litín en Chile, o Tomás Gutiérrez Alea en Cuba, el gran Titón, que ustedes han debido ver alguna película de él, una de las más famosas se denomina Fresa y Chocolate, crearon o fueron partícipes de lo que se ha denominado el nuevo cine latinoamericano. Esto aglutinaba precisamente a directores de diferentes nacionalidades en los cuales estaban preocupados. Estamos hablando de los años 60, donde Latinoamérica vivía una radicalización de, por ejemplo, de la llegada del Che en Bolivia, la Revolución Cubana y posteriormente también la emergencia de las dictaduras en toda Latinoamérica. Estamos hablando de Banzer, de Pinochet, Stroessner y otros que se habían tomado por la fuerza el Estado en cada país. Y la fuerza de los directores de cine, de los escritores, se había inclinado hacia una visión de izquierda, una visión radical de las cosas, y Jorge Sanginés no estaba exento de esto. Pues bien, ¿qué es el cine de Jorge Sanginés?
es un cine nacionalista, es un cine indigenista, es un cine indianista, es un cine que va a reflejarnos ante la pantalla. Lo que les decía al principio, ¿no? Las películas son muchas veces desconocidas en nuestro propio medio, pero sí han logrado galardones importantes en el mundo, en Alemania, en Italia, en Francia. Ha ganado grandes premios con sus películas. ¿Y cómo podemos definir la primera etapa de Jorge Sanginés? Es un cine que también trata de ser educativo, porque la idea de hacer cine para Jorge Sanginés no era un pleno divertimento, pero no estaba alejado de la belleza, es decir, de la construcción narrativa de una historia hermosamente hecha con el lenguaje cinematográfico. Y el otro elemento fundamental era de generar conciencia de clase, era hacer la revolución desde el cine, identificarse muchas veces con los más desprotegidos. Y por eso es que sus primeros films, estoy hablando por ejemplo de Revolución y de Aiza, se han caracterizado precisamente por eso. Revolución es un film que tras la Revolución de 1952 se cree o se ha creído durante muchos años de que fue un homenaje a la Revolución de 1952. En una primera instancia sí se podía decir que era un homenaje porque se mostraba precisamente la emergencia de las masas sociales, de los obreros, de los mineros, en la asunción al poder. Y eso era lo que había sucedido años antes en la Revolución Nacional del 52, cuando precisamente los obreros se descolgaron de los cerros del Alto, bajaron las ciudades, tomaron el gobierno y colocaron precisamente primero a Hernán Siles Suazo y posteriormente a Víctor Paz Estenssoro. Este declinamiento o la persistencia de Paz Estenssoro en prolongarse en la primera magistratura del país hace que nuevamente emerjan los militares, emerjan los golpes militares. En ese sentido es que Jorge Sanginés también en la película Revolución hace una crítica de lo que sucedió con la revolución de aquel año. No solamente es un homenaje, sino también es una crítica cómo ha ido defeccionando el proceso revolucionario hasta convertirse en un gobierno más que había sido intervenido por los Estados Unidos. Otra característica importante del cine de Jorge Sanginés es que es un cine militante, es un cine identificado con las masas populares, identificado con los sectores populares y sobre todo con el campesinado. El cine de Jorge Sanginés ha sido también catalogado como un cine de autor. ¿Y qué es un cine de autor? Un cine que un realizador, un cineasta, pone su punto de vista. Puede ser un guión, digamos, original, escrito por él mismo, ensalzando o criticando alguna situación, o puede ser una adaptación, pero desde el punto de vista y la ideología y el pensamiento y el horizonte, digamos, filosófico de un director para llevar adelante una película. Grandes directores de los años 60, de la nueva ola francesa, el caso de Jean-Luc Godard, François Truffaut, que son dos directores que emergieron precisamente de la crítica de cine, llevaron adelante lo que ha significado el cine de autor, esa visión especial individual de un cineasta de alguna problemática. En el caso de François Truffaut, él llevó adelante una película o filmó una película en base a su vida, que se denomina Los 400 golpes. Y Jean-Luc Godard, por ejemplo, otro gran crítico de cine en una primera instancia, y posteriormente se convirtió en uno de los más emblemáticos
realizadores de cine en Francia, llevó la película Sin Aliento. Una película que fue sorprendente en aquella época porque muestra la otra cara de Francia, muestra la mirada digamos, aislada de ciertos sectores. Esta película estaba caracterizada por Jean-Paul Belmondo, que es un tipo que no le importa mucho la vida, es un delincuente que le gusta estar haciendo estafas, pero eso no es el caso, sino trata de reflejar la realidad. A Jorge Sanguinés también lo han considerado como heredero del neorrealismo italiano, pero también Jorge Sanguinés niega esta posibilidad porque el cine neorrealista italiano, fundamentalmente el posterior a la Segunda Guerra Mundial, trataba de reflejar el sufrimiento de la gente, utilizaba actores no profesionales, y uno de los directores consagrados es Vittorio Da Sica, con la película Ladrón de bicicletas. Pero este cine neorrealista tampoco se ubica en lo que Jorge Sanguinés quiso llevar adelante, o llevó más bien adelante, en Bolivia, en el Ecuador, en Perú. ¿Cómo entonces podemos destacar el cine de Jorge Sanguinés? Un cine que, si bien podría ser un cine de autor, por las características del cine de Jorge Sanguinés, más bien yo diría es un cine de creación colectiva, como él mismo le llama, un cine junto al pueblo. ¿Por qué? Porque muchas veces los protagonistas de sus películas son el pueblo mismo. Se van recreando historias de la revolución, por ejemplo, se van recreando historias en Fuera de Aquí, se van recreando historias en lo que significa la nueva corriente del cine latinoamericano.